vamos a empezar con el primer vídeo del nuevo tema, aunque seguimos hablando de la ciudad, pero es el segundo tema dedicado a la ciudad y el último que entraría en el siguiente examen. Vamos a ver cómo empieza la presentación. Ya tenéis los apuntes subidos en el blog. Vamos a ver si hay algún tipo de dudas o no al respecto. Venga, vamos a empezar. Bueno, ahí veis el título del tema. Básicamente nos vamos a dedicar a trabajar, a explicar el aspecto morfológico de la ciudad. Es decir, qué estructura tiene, cómo se distribuye en el espacio, qué diferentes funciones hay dentro de la ciudad, usos de los suelos urbanos, en fin, este tipo de cosas. Para trabajar este tipo de cosas hay que recurrir bastante al plano, así que el plano va a jugar un papel muy importante en este tema. Vamos a aprender cuántos tipos de planos hay y sobre todo vamos a aprender a comentar un plano. Va a ser una de las preguntas básicas de este tema. Si fuera un examen normal sería una pregunta que caería con un 100% de posibilidad. Así que el plano urbano es clave, ¿de acuerdo? Pero, como siempre, vamos a empezar con una pequeña introducción. Muy bien. Vamos a la introducción y veis morfología urbana. Lo primero que vamos a hacer es definir lo que es la morfología urbana. Es una parte de la geografía. La geografía es una ciencia que tiene muchas disciplinas y una de ellas es la morfología urbana. ¿A qué se dedica? Pues básicamente la morfología urbana estudia la estructura de la ciudad. Y esta estructura se estudia a partir del plano. También con la nueva tecnología se utiliza mucho la imagen por satélite, que viene a sustituir un poco al plano. Bueno, ahí tenéis la función de esta disciplina y el medio que utiliza. Esto lo dijimos antes también, el concepto de morfología, que habla sobre la forma y cómo se distribuye en el espacio de la ciudad a través de diferentes tipos de edificios, etc. Aquí tenéis una definición de plano. El plano es la representación a escala de la ciudad. Para eso, por eso el plano es importante, porque podemos conocer la ciudad sin estar en ella. Podemos ver varios tipos de planos. En concreto, nosotros vamos a estudiar 5 tipos de planos diferentes. Hoy, en este vídeo, vamos a explicar los 2 primeros. El primero de ellos es el plano irregular. Hemos hablado en clase ya de este plano porque acordaros que las ciudades medievales, a diferencia de las romanas, presentaban un plano desordenado y sin planificación, que es lo típico del plano irregular. Así que lo que define al plano irregular es que aparentemente, visualmente, no presenta ninguna estructura. No hay una jerarquización de calles, no se diferencia una calle primaria y otra secundaria. No hay un orden establecido y se presentan ante nosotros como calles desordenadas. Muchas veces estas calles, como no siguen una planificación, pues son calles estrechas, sinuosas, típicas de las que podemos ver en los cascos históricos de nuestras ciudades, como por ejemplo Sevilla. Las diferentes parcelas que se encuentran en el plano irregular, la parcela es el espacio que ocupa un parque, un edificio, un comercio, ¿sí? Estas parcelas tampoco tienen el mismo tamaño ni aparecen planificadas de ninguna manera. Unas grandes, otras pequeñas. ¿Por qué pasa esto? Esto pasa porque no ha habido una planificación. Ya vimos que los romanos tendían a planificar y luego veremos, bueno, también lo hemos visto, que en el siglo XIX se acomete el ensanche de las ciudades también planificando. Pues ahí tenéis, no hay planificación, ¿de acuerdo? También lo hemos dicho ya, esto suele darse en los cascos históricos y en nuestras ciudades. El plano irregular hoy en día tiene un inconveniente grave para las ciudades porque hoy las ciudades tienden a dar un gran protagonismo al coche y entonces el coche, el tráfico en general, se desarrolla con dificultad en este tipo de planos. Hoy en día lo que se está tendiendo es a vaciar el casco histórico de coches precisamente por esto, porque la presencia de un plano irregular provoca atascos y dificultades de circulación
que no son buenas para la ciudad. Y además se protege también al expulsar al coche del casco histórico a los edificios de contaminación, a los edificios históricos que suelen estar allí. ¿Sí? Bueno, nos lo hemos puesto, aquí lo tenéis del tráfico. Y esto que os pongo ahora también es un inconveniente más del plano irregular. Hemos visto sus características y hemos visto un par de inconvenientes, ¿no? Esto de que el hecho de que en los cascos históricos aparezcan todavía las murallas y esto dificulta la conexión con el resto de la ciudad, bueno, propio de los planos irregulares. ¿Vale? Este es el primer tipo de plano. Plano irregular, que resumiendo es un plano sin planificación, desordenado, típico de los cascos históricos de las ciudades nuestras, como por ejemplo la de Sevilla, que lo podéis encontrar en cualquier ciudad. ¿Vale? Y su principal inconveniente es esa dificultad para el tráfico. Cambiamos entonces. Antes vamos a ver un plano irregular. Bueno, aquí lo tenéis. Como podéis ver, en torno a un edificio, en este caso una mezquita, tenéis aquí, una mezquita, ¿sí? En torno a esa mezquita se desarrolla todo el casco histórico de la ciudad que aparece ante nosotros sin planificación alguna. Este plano, por las características que tiene de su mezquita y su río aquí al lado y tal, pues posiblemente sea la ciudad de Córdoba, por el casco histórico de Córdoba, ¿vale? El típico de todas nuestras ciudades. Bueno, volvemos entonces y nos vamos con el segundo plano del día de hoy, en concreto el plano lineal. El plano lineal se caracteriza porque tiene una forma alargada. Normalmente, adaptándose a una vía de comunicación o a un antiguo camino, se han ido desarrollando los diferentes edificios a un lado y a otro de ese camino, de esa carretera o de esa vía de comunicación. ¿Vale? Hoy en día, pues suele reconocerse porque hay una calle central importante y a partir de ella, de forma paralela, van apareciendo las calles secundarias. Ahí lo tenéis, ¿vale? Primero una vía principal y luego una secundaria que pueden cortar perpendicularmente esa vía central. Vale, este tipo de plano tiene un origen normalmente antiguo y que aparecieron normalmente porque en un determinado punto era una buena zona de comunicación y empezó la gente a acumularse en torno a ese lugar y se fue adaptando a la vía de comunicación correspondiente, a ese camino. Esto, por ejemplo, podemos ver el Camino de Santiago, que es muy típico, porque en esa vía de comunicación tan concurrida, los asentamientos se fueron acumulando a un lado y a otro y se originaron pueblos con estructura lineal. Bueno, aquí podéis ver el Camino de Santiago y algunos ejemplos de ciudades españolas que tienen este tipo de plano, o parte de él, porque el problema de los planos lineales es que en su origen eran lineales, pero con el paso del tiempo, al ampliarse la ciudad, ese plano lineal se ha ido difuminando y no se ve tan claramente. Bueno, hay un enlace al Camino de Santiago que no lo vamos a ver, ¿vale? Aquí tenéis cómo se ha ido difuminando poco a poco y cómo, a pesar de ello, si vamos a una ciudad pequeñita, a un pueblo, podemos todavía observar ese plano lineal porque no ha crecido lo suficiente. ¿Vale? Aquí tenemos un caso particular de plano lineal que es el ideado por Arturo Soria para la ciudad lineal de Madrid, una ciudad jardín. Esto lo hemos nombrado en el tema anterior, así que lo ponemos aquí, viene bien para recordarlo. Y por último, deciros que el plano lineal tiene varios subtipos. Algunos de ellos forman una T y a otros forman una Y, ¿vale? Se les llama plano en cruz. Vamos a ver un plano lineal. Aquí tenéis el caso de un plano lineal difuminado por el crecimiento de la ciudad y al otro lado un plano lineal que todavía se conserva perfectamente, ¿vale?
En este caso, el plano lineal se ha difuminado, aunque todavía vemos la vía. Y en este caso, vemos perfectamente cómo el camino ha sido jalonado por casas a un lado y a otro, creando el plano lineal. ¿Vale? Este tema de los planos yo creo que es bastante sencillo. El próximo día terminaremos viendo los 3 siguientes tipos de planos. ¿De acuerdo? Nos vemos en el próximo vídeo.